Muy buenas tardes. Este es el programa Consejos Pastorales de la Iglesia Bautista Valle de las Bendiciones. Consejos Pastorales te quiere dar principios bíblicos para tu crecimiento en la vida cristiana. Hoy tenemos el tema, el testimonio de José, del llamamiento que tuvo sobre su vida. Quiero leer en Génesis capítulo 37, desde el versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo. Dice: habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre, tus hermanos, a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Vamos a leer hasta ahí. Nos da una idea de cómo fue los primeros momentos del llamado de Dios sobre la vida de José. Dice que tenía 17 años, era un joven, era un adolescente todavía en aquel entonces, y fue llamado por Dios. Ahora, José tenía ciertas cualidades que yo creo que su padre veía, porque aún en un momento, como dice ahí, su padre le reprendió porque dice: ¿acaso yo y tu madre también? Eso no estaba dentro de la forma de pensar del clan judío familiar que se llevaba en aquel entonces, ¿verdad? Era un cambio de paradigma, y tener que postrarse ante el hijo. Y bueno, inclusive su papá sentía como una falta de respeto, pero aún así no actuó de la misma forma que los hermanos de José. Dice que él guardaba todas esas cosas porque Jacob era bastante astuto. Mira, si un hombre peleó con Dios y prevaleció como Jacob, era astuto. Entonces él sabía que algo había ahí. Y como le dije, José manifestaba ciertas cualidades diferentes a sus hermanos. Todo el mundo habla que para tener un éxito uno tiene que mostrar esa diferencia. Yo creo que todos tenemos una cualidad diferente que nos destaca a otro. José evidentemente era muy exigente, a tal punto que dejado llevar por eso, como nosotros le decíamos ahí en el bar, cuenterita, decíamos, por aquellas personas que se iban y le chusmeaban todos a sus padres de las cosas que hacían. Así mismo era José, se pasaba de boca en el sentido, ¿verdad? No mantenía ese código que quieren mantener los hermanos haciendo pecado, ¿verdad? Actuando mal, ¿verdad? Y José era muy exigente en eso, era muy puntilloso.
A tal punto vemos, si leemos más adelante, que su padre le envía a controlar a sus hermanos. También una falla de parte del padre que hacía que más y más produzca una brecha, una rencilla entre los hermanos. Y José fue hasta donde su padre le dijo. Normalmente una persona que no es proactiva, como lo era José, hubiera dado media vuelta y vuelto y denunciando a su padre. Ahí está, quién sabe por dónde están farreando, no donde vos. Sin embargo, José investigó y llegó hasta el lugar donde estaban realmente sus hermanos. Y ahí ellos vinieron en deshacerse de José, en primero matarle. Pero también una cosa que quiero resaltar en el versículo 19, dice que José, ahí viene el soñador, o sea, era reconocidamente un soñador. ¿Qué es lo que quiero resaltar hoy en esta cualidad de José? Que él era un soñador. Yo me he visto mucho así. Yo solía decir, yo sueño despierto, en el sentido de que el Señor me ha inspirado con muchas cosas en mi sueño. Y es más, tantas cosas que no creo que ni 10% de lo que el Señor puso en mí yo lo haya realizado en la vida. ¿Es una falta? Claro que sí. Uno tiene que, como yo lo predicaba, uno tiene que realizar sus sueños. El proceso de realizar un sueño, entre lo que soñó José y la realidad, hay todo un proceso. Hay un pozo donde le tiraron, hay una cárcel donde le metieron, hay una vida de esclavos que pasó, hay privaciones que se tienen que dar. Lógicamente, si tú analizas a José en la cisterna ahí tirado por los hermanos, uno que decían vamos a matarle, otro no, que se muera de hambre, no, etcétera, vamos a venderle a los que pasan por ahí como esclavos. Entonces, ese momento no era un momento fácil. Si uno es débil acerca de los deseos de Dios para su vida, y uno dirá, Señor, ¿acaso no me dijiste que yo iba a ser aquella estrella que todos se postraban delante de mí, aquel trigo que se levantaba frente a los otros de sus hermanos que se doblaban ante él? ¿No dijiste que yo iba a ser grande, que yo iba a ser lo más alto? Y uno puede dudar de ese momento, ¿verdad? José pasó dificultades entre realizar tus sueños, entre el inicio. Hay un proceso. Ese proceso muchas veces uno no lo mira cuando ve y analiza. Yo tuve una carga un tiempo en mi vida de prepararme en lo que es plantación y hacer crecer la iglesia. Y en aquel entonces era líder de jóvenes, estaba prosperando en el liderazgo, todavía no era pastor, y le pedí a mi pastor tomar algunos cursos. Y yo iba a asistir a algunos congresos para capacitarme y para buscar aquello que estaba en mi corazón acerca del tema del crecimiento de iglesia, la visión celular, cosas que yo quería realizar y capacitarme. El pastor no solamente me apoyó y oró, sino que me acompañó, mi pastor, en ese momento. Y pudimos ir y investigar esas cosas. Y cosas que he visto testimonios de personas que pasaban de cómo hicieron crecer la iglesia. Y todos cuentan así como se cuenta. Lo de José se pasa muy rápido, el tema. Yo era así hasta que hice esto y ahora estoy así y tengo tantos miles y miles. Y bueno, yo decía, sí, pero ese proceso siempre me llamó la atención, ese intermedio que muchas veces se pasa por alto, que pasamos.
Son años en la vida de José. Son años de que uno pasa y a veces no pasa nada, o parece que uno inclusive retrocede, porque de ser el hijo mimado de su padre, de tener privilegios como tener el mejor manto entre todos sus hermanos, siendo que hasta ese momento era el menor, teniendo túnicas especiales que lo hacía por amor a él, siendo el mimado, a pasar a ser un esclavo, era un retroceso en la vida de José. Así es que cuando Dios tiene el control de tu vida, nunca pienses en el retroceso. Piensa así en un proceso. A veces hay un valle, a veces hay un desierto que hay que atravesar, pero si tú tienes el enfoque, si tú tienes la visión, si tú mantienes ese sueño por delante, no estás muerto, no te has atrasado. Dios tiene el control de tu vida. Yo quiero hacerte ese llamado de parte de Dios, mirando este testimonio de la vida de José, un testimonio maravilloso. Él llegó a ser el segundo de Faraón. No había, excepto Faraón, nadie más grande que él, aunque él realmente honró a su padre, pero su padre tuvo que venir a él, pedir asistencia a José. José lógicamente no permitió que su padre pasara eso, y es más, le honró otra vez presentándole a Faraón, y dice que Jacob llegó a bendecirle a Faraón. ¿Por qué? Porque todos sabemos que espiritualmente José era superior a Faraón, aunque humanamente lo veían de otra forma, ¿verdad? Pero siempre el mayor bendice al menor. Ese es un principio, y es lo que pasó. Y fue a causa de que José honró por sobre todo a su padre. Pero ¿se cumplió la palabra de Dios? Claro que se cumplió en la vida de José. Después de tanto pasar, de tanto año, de tanta injuria, le acusaron falsamente, la mujer de Potifar se había enamorado de José y quería a toda costa que José tenga relaciones sexuales con él y con ella, y a tal punto que José tuvo que salir corriendo de la casa y dejar sus ropas, porque ella se agarró las ropas de José, y salir de ahí, huir, y José fue llevado a la cárcel injustamente y padeció ahí en la cárcel. No fueron pocos años, incluso profetizó ahí en la cárcel, teniendo todo en contra. ¿Vos qué podés hablar? ¿Qué profecía me podés dar si vos estás acá igual que yo, olvidado aquí? Sin embargo, José fue bendecido y fue liberado de ese lugar. Todo parecía imposible, todo parecía mal, todo parecía en contra, pero José fue prosperado. José tuvo un sueño, respondió, mantuvo vivo ese sueño contra toda situación. Yo te indico hoy, yo he visto eso en mi vida muchas veces. Hemos pasado tiempos difíciles, pero también podemos ver, mirando atrás, y aunque te digo, mi vida todavía no ha terminado el proceso de Dios conmigo mientras esté aquí en la tierra. Todavía sigo teniendo sueños a los 54 años, todavía sigo teniendo la visión de Dios. Hubo un momento, sí, que el enemigo me ha atacado y me ha querido robar hasta eso más preciado para mí, que es el soñar. Así es que yo te invito a que tú tomes esa decisión. Yo te invito a que tú te vuelvas un soñador en Dios. Dios llama a través de los sueños. Los sueños se realizan. Los sueños no se cumplen. Yo decía así, no se cumplen, sino se realizan, porque lógicamente uno no se va a convertir en un racimo de trigo o en luna o en estrella. Dios usa esas cosas para graficar y despertarnos a través de eso. Dios puede usar tu sueño.
también en el enemigo, pero confía que si tú permaneces en el Señor y aún cada noche tú puedes entregar tu sueño, el Señor va a hablar maravillosamente, va a poner cosas en ti maravillosamente y vas a ser activado en otra persona, vas a responder al llamado de Dios para tu vida y Dios va a traer el éxito en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo lo que haces, bendigo lo que emprendas. Te encomiendo que te presentes al Señor esta noche y presente tu sueño y dile: Señor, háblame, así como hablaste a José, habla mi vida, indícame las cosas que yo tengo que hacer, y así como José quiero responder y serte fiel en el nombre de Jesús. Hasta pronto, nos vemos.